Bueno, buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Por aquí su hermano y amigo Dalmiro Salazar. Vamos a orar ante todo para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Gracias, mi Dios, por tu santa y divina palabra, que es nuestra norma de fe y de conducta. Gracias por este espacio, Señor, donde podemos compartir un momento, enseñanzas para edificarnos, para capacitarnos, para hacer tu obra, Señor. Gracias por los hermanos que nos acompañan acá en el salón. Gracias por los hermanos que puedan estarnos viendo a través de los canales de internet. Gracias por hermanos que puedan venir en camino. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra y prepara nuestros entendimientos y abre nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje de tu palabra. Dejamos este tiempo absolutamente en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos, las hermanas, que están acá en el salón de reuniones de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco, como los que están conectados vía Zoom y los que más tarde puedan seguirnos por el canal de la iglesia. Le damos gracias a Dios por acompañarnos en este nuevo espacio de Capacitando a los Santos. Bueno, como saben, estamos haciendo un estudio general al Evangelio de Juan y en esta oportunidad ya estamos a la altura del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Tiene 59 versículos y vamos a ver esta narrativa bastante interesante, importante, instructiva del Evangelio de Juan. Vamos entonces a leer el versículo 1 al versículo 11 en primer lugar. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, la enseñanza de este texto. El Señor aquí en este texto exhorta a esta mujer que fue tomada de sorpresa o bajo ciertas circunstancias en el mismo acto de adulterio, y sus palabras no fueron de condenación, sino que sus palabras fueron: vete y de ahora en adelante no peques más. Los miembros del Sanedrín, habiendo fracasado entonces en su intento de arrestar a Jesús, se han retirado. Cuando regresan al templo a primera hora de la mañana siguiente, todo el pueblo acude al Señor para escuchar su enseñanza. Los escribas y los fariseos interrumpen la enseñanza del Señor y traen a Jesús a una mujer tomada en el acto de adulterio y le preguntan al Señor, para empezar a crear un conflicto con él, que
En la ley de Moisés se exige la lapidación de tales casos y le preguntan al Señor cuál es su postura. Ya vimos al principio de mis comentarios que la postura del Señor fue de misericordia, no de condenación, de perdón, no de acusación. La actitud de los escribas y fariseos, miembros del Sanedrín, que permanentemente instigaban al Señor, era de socavar la influencia de Jesús frente al pueblo y dejarlo como si Jesús fuese un oponente de Moisés. Esta disposición de parte de ellos para llevar a cabo su malvado plan contra Jesús hace que Jesús permanezca en silencio, escribiendo letras o figuras en la arena, y luego Él se levanta ante la insistencia de estos y simplemente dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Obviamente, estas palabras del Señor ellos no se la esperaban. Como siempre, el Señor responde de tal manera que ellos no se esperan. El Señor no cae en su juego, no cae en su dialéctica, no cae en su discurso, no cae en su violencia. Como hemos visto al Señor en todo lo que hemos estudiado del Evangelio de Juan, el Señor se mantiene sereno, ecuánime, claro en su objetivo. De tal manera que nuevamente ellos espiritual y moralmente son derrotados y comienzan a retirarse, dice el texto, desde los mayores hasta los menores. Pasado esta situación, con la ternura habitual que nos tiene acostumbrado las palabras del Señor, se dirige con estas palabras memorables para la historia. Dice: mujer, ninguno te condenó. A su respuesta negativa de ella sigue de parte del Señor una observación que tranquiliza a la mujer. El Señor le dice: ni yo te condeno, vete y de ahora en adelante no peques más. Jesús muestra aquí nuevamente su gran sabiduría, su dominio propio, su entendimiento de las circunstancias del ministerio que él estaba ejecutando. Una vez más, evita enredarse en discusiones y conflictos infructuosos y más bien muestra su trato misericordioso y no condenatorio, lleno de gracia, lleno de perdón, y además también cuando le dice a la mujer: y no peques más, lleno de la verdad de Dios. Bien dice el Evangelio de Juan al inicio de Jesús: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquí observamos esa gracia y esa verdad en acción. El aprendizaje para nosotros es que como Jesús, ante los acérrimos pecadores, no les condenemos. Más bien invitémosle a que busquen a Dios, quien puede perdonarlos y quien puede sacarlos de su estado, si acuden a Él con la actitud que demanda Jesús a esta mujer: no peques más. Continuamos con el Evangelio, con la lectura del texto. Versículo 12 en adelante. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis,
pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo
atravesando por en medio de ellos. Del versículo 12 al versículo 59 del capítulo 8 de Juan hay una intensa conversación, como lo pudieron haber notado. Hay un diálogo tremendo, intenso, fuerte. Vamos a ver qué nos dice este diálogo a nosotros. Haciendo una remembranza muy rápida de lo que hemos leído, observamos en primer lugar, como cabecera del diálogo que el mismo Señor abre, que el Señor exhorta a estas multitudes diciéndole: yo soy la luz del mundo. Estas palabras que luego el Señor desarrolla en el transcurso del diálogo hacen que sus opositores, que los judíos que le adversaban, quisieran hacer violencia finalmente contra él. Una vez más, al exhortar a las multitudes en el templo, que estaban compuestas por los líderes religiosos muy hostiles, muy violentos, y como se pudieron dar cuenta en el diálogo, también muy groseros. Eran fariseos, eran ciudadanos de Jerusalén también, y también probablemente habían algunos peregrinos rezagados en esta multitud. Jesús en todo este diálogo no hace otra cosa que autorrevelarse de manera tremenda. Esta sección del capítulo 8 contiene elevadas afirmaciones del Señor y contiene una hostil reacción en sus oyentes. En los versículos 12 al 20 tenemos el relato de los fariseos. Algunos de ellos, sin duda alguna, eran miembros del Sanedrín. Luego, en el versículo 21 al 30, se describe la actitud de los judíos. Y desde el versículo 30 hasta el final del capítulo hay una conversación intensa entre Jesús por un lado y por el otro muchos de la multitud que estaba congregada allí con Jesús. En general, no obstante, estamos ante la misma multitud de gente que venía siguiendo a Jesús a lo largo de su ministerio hasta este momento. El gran cuadro del capítulo 8 del Evangelio de Juan, y tal vez la gran enseñanza del mismo, es la autorrevelación de Cristo, por un lado, y la reacción de aquellos a quienes Él se dirige y quienes le responden por otro lado. Este gran cuadro de este capítulo lo podemos resumir muy brevemente de esta manera. Por un lado, Jesús se revela como el portador de la luz cuando dice: yo soy la luz del mundo. Los judíos responden con una abierta contradicción al decirle: tu testimonio no es verdadero. Por otra parte, Jesús se revela como confiable. Él dice: mi testimonio es verdadero, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió. Los judíos responden con una insinuación muy calumniosa cuando dicen: ¿dónde está tu Padre? Jesús se revela como el que va al Padre cuando dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Ellos responden con un sarcasmo burlón cuando dicen en forma de pregunta: ¿acaso se matará a sí mismo? El Señor se revela como el objeto debido de la fe cuando expresa: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos responden con un desdén despreciativo con esta pregunta: ¿tú quién eres? El Señor se revela en este diálogo como el enviado por el Padre, cuando dice: el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ellos responden con ignorancia producida por el prejuicio que manejaban en sus mentes, cuando responden que no entendieron lo que hablaba y no sabían que se estaba refiriendo al Padre Celestial. El Señor Jesús se revela aquí como el Hijo del Hombre que iba a ser levantado por ellos mismos. Cuando dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Refiriéndose, por supuesto, al acto de la crucifixión. Ellos acá lo que hacen es simplemente responder con una aceptación meramente mental. En realidad ellos nunca entendieron el discurso del Señor. Cuando se dice en el texto: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Por otro lado, el Señor se revela
como la verdad capaz de liberar a los hombres cuando expresa: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, que es Él, y la verdad os hará libre. La respuesta de la multitud es una respuesta de arrogancia, cuando responden: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor se revela también en este diálogo como aquel que revela a Dios el Padre, cuando se expresa: si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham hacéis, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Ellos responden con calumnia y con jactancia, y se expresan de esta manera: nosotros no somos nacidos de fornicación, y un Padre tenemos, que es Dios. El Señor se revela como aquel puro que no tiene pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ellos responden con una especie de insulto difamatorio cuando preguntan: ¿no decimos con razón nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús se revela aquí como el príncipe de la vida. Dice: yo no tengo demonio, el que guarda mi palabra nunca probará la muerte. Ellos responden una vez más con arrogancia jactanciosa cuando dicen: ahora conocemos que tienes demonio, ¿por quién te tienes a ti mismo? Finalmente, el Señor se revela aquí como el deleite de Abraham. Abraham, vuestro padre, se regocijó porque iba a ver mi día, y lo vio y se regocijó. Ellos responden con una burla maliciosa: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y finalmente el Señor se revela como el Eterno cuando dice: antes de que Abraham naciera, yo soy. Y finalmente, no soportando ellos más, responden con violencia cuando el texto dice: entonces tomaron piedras para arrojárselas. Un intenso discurso. Vemos aquí al Señor soportando, como dice la Biblia, tal contradicción de pecadores. Vemos el Señor soportando insultos, injurias y toda clase de palabras soeces. En consecuencia, todo lo que hemos comentado, amados hermanos, ¿cuál es nuestro gran aprendizaje del capítulo 8 de Juan? Hay 6 cosas que quiero resaltar puntualmente. Número 1, juzgar sin misericordia la conducta de alguien es pasar por alto nuestra propia culpabilidad ante Dios. Número 2, el perdón de Jesús no es libertad para seguir pecando, sino la razón por la que hay que cortar todo vínculo con el pecado, cualquiera sea su manera y su forma. Número 3, Cristo, la luz del mundo, vino a disipar en aquel momento y hasta el día de hoy las tinieblas de nuestro alejamiento de Dios y nos lleva al conocimiento de Él. Número 4, solo Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Él es verdaderamente libre y puede hacernos a nosotros verdaderamente libres, porque el que está bajo pecado, esclavo es del pecado. Número 5, bien se ha dicho ya en este evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando el texto dice que no le recibieron, está hablando también de un rechazo, y lo podemos ver en este diálogo. Fue un rechazo violento, un rechazo grosero, un rechazo soez, indolente. Ellos no tuvieron misericordia con el Señor cuando trataron con Él. Jesús soportó todo tipo de desprecio, todo tipo de infamia, todo tipo de calumnia, todo tipo de burlas, hasta la violencia. Yo estoy convencido por el estudio de los evangelios que el sufrimiento de Jesús no fue en la cruz. Esa fue el éxtasis de su sufrimiento. Él, cuando estaba en la tierra, estaba despojado de toda su deidad. Él no estaba aquí como Dios, estaba como un hombre cualquiera. Y para cualquiera de nosotros tal vez hubiese sido imposible, inviable soportar toda esta situación. El Señor lo soportó. No en vano Él se iba siempre a orar y pasaba mucho tiempo orando, estoy seguro, para buscar fuerza y gracia para soportar esta avalancha de pecadores que se le venían encima.
Con el ejemplo del Señor, nosotros también tenemos que aprender, amados hermanos, que estas situaciones nos pueden sorprender en ocasiones cuando nos dedicamos a predicar el nombre del Señor. Pero recordemos, el Señor soportó desprecio, soportó infamias, soportó calumnias, soportó burlas, soportó violencia. Si nos corresponde en algún momento, sigamos el ejemplo del Señor. Y número 6 y último, para terminar esta breve reflexión en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, es que contundentemente quede establecido que no existe otro Dios que Jesucristo. No podemos conocer a Dios sin reconocer y depositar nuestra fe en Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios enviado por Él para que por su muerte nosotros tengamos vida eterna. Así que en esta tarde, mis amados hermanos, hemos aprendido en el capítulo 8 de Juan esta autorrevelación del Señor Jesús en plenitud. Por eso dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Bendita palabra, Señor, que nos instruye y que nos guía en el camino de Jesús, que nos adiestra en la verdad de Jesús y que nos ayuda a que nuestro carácter sea transformado a la imagen del carácter de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles.